Buenas tardes para todos. Me presento, nosotros somos el grupo colaborativo número 31 y en este caso estamos realizando la unidad 3 para la tarea número 4, que es acerca de un video. El propósito de esta actividad es el hecho de que realicemos un cuadro comparativo que nos permita como estudiantes identificar todos los aspectos que están involucrados y que constituyen cada uno de los modelos pedagógicos abordados. Como el nombre de la materia lo dice, modelos pedagógicos, en este caso nos toca analizar a fondo qué son cada uno de ellos, para qué nos sirven, cuál es su importancia, porque como docentes debemos tenerlos en cuenta ya que eso implica la pedagogía que practicamos. Entonces, en este caso estamos presentes los estudiantes Carolina Gómez, Daniel Felipe Sánchez y pues quien les habla que es Eliana Sofía Leal. Entonces vamos a comenzar. Si me permiten, me gustaría compartir mi pantalla en donde tenemos nuestro cuadro que hicimos de manera grupal. Es una presentación en PowerPoint. ¿Ya la ven, chicos? Es que no estoy segura. Yo aún no la veo, ya está cargando. Listo, perfecto. Entonces acá tenemos la presentación, modelos pedagógicos. Esta es nuestra portada que realizamos. Saltando siempre pues que esta es la tarea número 4 para completar la actividad. Y en este caso queremos hacer como una breve introducción donde vamos a mencionar la importancia de los modelos pedagógicos, porque es importante aprender de ellos y reconocerlos. Entonces escuchamos a nuestra compañera Carolina. Gracias, Sofía. Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, tutora. Como ya le comentó la compañera Sofía, vamos a hablar de los modelos pedagógicos, donde afirma que son importantes para todos nosotros como docentes porque constituyen diferentes teorías y enfoques desarrollados con un propósito importante que es orientar y dar guía en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Cada modelo es diferente y cada uno es creado dependiendo como a mejorar los resultados aplicados en el aula, que sirvan como para que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos y sean aplicados de manera positiva en el contorno que les rodea. No podemos negar que el ser humano es naturalmente social y por eso necesita adaptarse a todas las actuales necesidades de la sociedad. Por eso los estudiantes desde pequeños hay que indicarles que adquieran estos conocimientos básicos para que les permitan entender un mundo real, para que ellos entiendan cuál es el aporte positivo que ellos deben dar en el aprendizaje. Ahora este cuadro comparativo pues lo hemos creado con un propósito de identificar todos estos aspectos. Todos estos modelos pedagógicos contemporáneos permiten en la actualidad realizar diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso acá, dependiendo de este cuadro comparativo y cada uno de los modelos que tenemos, vamos a hacer un énfasis en cada aspecto importante de cada instituto. Para finalizar, decimos que para garantizar una educación de calidad y explicar de manera teórica la realidad de los diferentes fenómenos y problemas de la educación, se necesitan los modelos pedagógicos que han conservado las teorías y conocimientos más importantes de la humanidad a través de la historia. También cabe resaltar acá, compañeros, que los modelos han avanzado, fueron creados hace mucho tiempo, pero han avanzado bastante en el transcurso de la sociedad y vamos a ver en este cuadro comparativo de qué manera ha sucedido esto. Compañeros, ¿sí pueden ver mi pantalla? En este momento, compañera. Ay, discúlpame, es que sí me di cuenta. Es que déjame vuelvo a compartir, espérame un segundo. Y me avisan si sí se ve. Qué pena. ¿Ahora sí se ve? Ya está cargando. Ahí ya. Entonces vamos en la parte del cuadro comparativo donde vamos a analizarlo. El propósito es que cada uno nos demos cuenta de la importancia de estos modelos pedagógicos, de cuál es su contexto, sus características, la metodología que cada uno de ellos aprueba. Bueno, pues en primer lugar tenemos el modelo pedagógico tradicional,
que como su nombre lo indica, es un modelo, uno de los primeros que se creó y Discúlpame, que de Sofi. manera... Sofi, ¿me disculpas un segundo, por favor? ¿Le puedes hacer un Sí, poquito de zoom para que se alcance a ver de pronto lo que dice? ay, Es sí, perfecto. Excelente. sí Gracias. se ve bien. Se ve mejor, sí. Sí, sí, tienes toda la razón para que veamos bien. Listo. Entonces acá tenemos, bueno, en este caso tenemos en primer lugar el modelo pedagógico tradicional. Como su nombre lo indica, es un modelo que se creó en primer lugar para promover la centralización del docente en el proceso de enseñanza. En este caso es lo primero que se creó porque es la manera más clásica de enseñar, donde en esa época se consideraba que la enseñanza es un arte y que los profesores eran los encargados únicamente de este proceso. Los alumnos lo único que tenían que hacer era estar en el aula de manera pasiva, recibir los conocimientos que el profesor les ponía y de igual manera comprenderlos, aprenderlos. En este caso, este modelo se caracteriza por ser rígido. Como a comparación de los demás, este modelo es uno de los que menos innovaciones tiene porque la transmisión de los conocimientos se hace de manera directa. Es decir, que el profesor, el docente es quien transmite y muchos autores mencionan de que el profesor se puede considerar un dictador de las clases porque es el único que tiene, por así decirlo, el poder, la autoridad para hacerlo. Entonces es un docente que se caracteriza por ser rígido, por ser autoritaria y promover que los conocimientos sean adquiridos de manera memorizada y repetitiva. Y entonces acá los estudiantes lo que sucede es que casi no tienen participación. En cuanto a la historia, discúlpenme que se volvió otra vez a... Ay, ¿qué pasó? Okay. En cuanto a la historia, este modelo pedagógico comenzó en el siglo XVII en Europa. En este caso, en esa época se daba el feudalismo, pero ya para su finalización, que comenzó la burguesía promovía de que las cosas, el poder, estuviera en manos de las personas que más dinero tenían. Entonces, por eso es que se consideraba que el docente era el único que tenía la autoridad para enseñar y que los estudiantes simplemente tenían que estar en la clase y aprender de manera repetitiva. También en este caso surgió en Europa las primeras escuelas, donde se consideraba que las escuelas eran las dueñas y únicas que tenían los conocimientos. Aquí también estuvieron implicados los jesuitas, que ellos tenían ideas que contribuyeron a la pedagogía tradicional. Bueno, ¿cuál es la metodología? Es que el aprendizaje se da por repetición y memorización. Esta es la metodología más importante. Entonces, existen como unos métodos rígidos en los que se enseña que se promueve de que los estudiantes sean pasivos y en base a sus resultados los estudiantes se puede considerar que aprendieron o no. La evaluación es objetiva, es decir, que siempre van a cumplir el objetivo, la meta que tiene el docente y pues simplemente mide los conocimientos que tanto aprendieron. Y pues como mencionábamos en este modelo, la exposición oral de los maestros es demasiado importante. Entonces, para que los estudiantes aprendieran, tenían que saber escuchar. Bueno, algunos de los exponentes más importantes, porque en realidad hubieron varios, pero de los que más aportaron está Ignacio de Loyola, quien creó un sistema educativo ético en base a educar a las masas, por así decirlo, a los estudiantes, con el propósito de que fueran útiles. Luego está Johann Amos Comenius, que se considera que es el padre de la didáctica. Como sabemos, la didáctica buscaba que se aprendiera de la mejor manera y de manera en que no fuera algo rutinario, ¿sí? Sino al contrario. Luego está Wolfgang Rattif, quien creó la idea de que se debe enseñar desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Y esto era lo que hacían los docentes, buscar la información que se aprendiera desde lo más básico para luego ir a lo más difícil. Como ya hemos dicho, el rol del docente es el central, ¿sí? Es quien dirige, quien es autoritario,
quien mejor dicho hace todo en la clase, y los estudiantes son quienes reciben de forma pasiva los conocimientos. Se les enseña a ser respetuosos, a que sepan escuchar, y los conocimientos los deben memorizar. Entonces, en este caso, su participación es limitada, contrario a lo que promueven los demás modelos pedagógicos. Bueno, creo que el modelo conductivista es a cargo de la compañera Carolina. Sí, y quiero hacer un aporte al modelo pedagógico que acabas de decir, que a pesar de que fue creado hace pues tanto tiempo, aún se ve mucho en las instituciones en el aula de clase. Pues, yo de hecho aprendí pues así y veo que todavía faltan las prácticas de observación Sí. que todavía se da a pesar del tiempo que ha pasado. Sí, se puede decir de que de ese modelo, a pesar de que es tan antiguo, se utiliza como la parte más positiva que tiene, y pues se utilizan además otras cosas que promueven demás modelos como el conductista experiencial, constructivista, como un poquito de cada uno. Sí, se combinan todos. Bueno, entonces ahorita hablamos del modelo conductista, pues ya lo hemos indicado anteriormente en diferentes actividades. Dice que la finalidad de este modelo se basa en ubicar al estudiante en un proceso para condicionarlo a conductas no deseadas, generando competencias y rivalidades entre los estudiantes en el aula, de pronto para ganar un premio o un estímulo ofrecido por el docente. Decimos que el modelo conductista moldea el comportamiento y actitudes de los estudiantes y sistematiza el proceso de enseñanza y aprendizaje de los mismos. Entre las características principales podemos encontrar que el estudiante aprende asociando estímulos con respuestas. El aprendizaje no es duradero y necesita ser reforzado. El aprendizaje es memorístico y repetitivo. Para que una conducta sea cambiada necesita de un estímulo y una respuesta. Ese es como el principio básico de este modelo para desarrollar una destreza o una habilidad para que sea aplicada por el estudiante. Este modelo define el aprendizaje como una forma de adquirir nuevas conductas o acciones, que está como la teoría que entre más contenido le da al estudiante, él más vas a aprender pues, con él y meter información. Y dice que de esta manera el aprendizaje se construye de manera lineal. Como contexto histórico tenemos que nace en 1913 con su principal exponente, que es Watson, cuando hace un artículo con esta teoría como para un noticiero, para un periódico local de ese tiempo. Este modelo enfoca su disciplina psicológica a partir de procedimientos experimentales. El conductismo es creado en el campo psicológico, desarrollando mucha influencia en nuevos conceptos. O sea, inicialmente no se creó en el campo educativo, sino en el campo psicológico. Pues como ya les dije, el mayor exponente es Watson, y afirma que la mente no era la prioridad en el campo psicológico, pero sí en la conducta humana. Como metodología en el aprendizaje, tenemos que el conductismo no permite que el docente sea novedoso en el aula, ya que sigue unos lineamientos y no los modifica. O sea, se basa pues en lo que tiene pues escrito en el modelo, pues inicialmente, digamos, iniciando el año, hace como un modelo sistemático y eso lo aplica en el aula sin cambiar. Se le brinda la información al estudiante y este la clasifica según su estilo de aprendizaje. O sea, cada estudiante es como solito pueden queriendo pues, como clasificar la información y el aprendizaje es basado en las teorías y son estudiadas y comprobadas por autores y se aprenden en la aula de clase. Entre los exponentes más relevantes está Ivan Pavlov, que dice que el comportamiento humano responde a estímulos. Está Watson, ya lo había dicho, que la sociedad lleva el conductismo. Esto quiere decir que en diferentes contextos nosotros hemos visto que debemos realizar cosas que otras personas nos indican sin tener en cuenta nuestra opinión. Y otro exponente principal acá, que es el principal exponente, es Skinner. Pues él generalmente también está con la misma teoría de Watson, que somos personas como adaptables a lo que las otras personas nos dicen. Bueno, el rol del docente. Ok, exacto, ahí, perfecto. El rol del docente aquí en este modelo dice que es el que analiza los objetivos y conduce el aprendizaje.
Aquí se puede ver que el docente es el agente superior al estudiante, indica lo que quiere que él haga, es el que dirige y contextualiza la información. Y decimos que el rol del aprendizaje del estudiante, perdón, es que él es un receptor pasivo del aprendizaje. Es un agente pasivo en el aula y solo se dedica a recibir la información y a recibir pues, las órdenes del docente. Listo, Sofía. Si quieres pasamos al otro modelo, por favor. Sí, veo que el conductista es muy similar al modelo pedagógico tradicional, porque promueve pocas innovaciones, pero aún así, a pesar de que es tan autoritario y rígido, o sea, da resultados cuando se realiza de la mejor manera. Si se sabe manejar, se da un buen resultado. Sí. Acá tenemos el modelo experiencial activista, que de pronto es como la parte opuesta al modelo conductista, y es como, pues para mí es uno de los principales modelos que sí se debe como aplicar en el aula, porque es un modelo pedagógico conocido como experiencial, que intenta desarrollar la capacidad de las personas para aprender de su propia experiencia, bajo un marco conceptual preciso que busque sistematizar el aprendizaje para que se puedan lograr los objetivos y permitir que los estudiantes alcancen un aprendizaje completo. Y esto es muy chévere porque hay varios métodos de experiencia, como son los trabajos de campo, los trabajos de laboratorio, los talleres. Estos son estrategias muy importantes que se pueden aplicar en este modelo. Además, hay algo muy importante que se enfoca en la parte humana de los estudiantes y permite que el estudiante actúe de manera libre en busca de su autoconstrucción. Como principales características tenemos que el modelo tiene un propósito de preparar a los estudiantes para que se adopten en la sociedad. El estudiante es el centro del aprendizaje y aprende a partir de la experiencia y la invención. Es importante porque la educación experiencial permite un espacio de crecimiento personal y acá se tiene en cuenta como esa parte, y a partir de ese conocimiento de sí mismo mejora la estructura cognitiva del estudiante. Y se puede afirmar que este modelo ayuda a modificar las actitudes, los valores, las percepciones y los patrones de conducta de los estudiantes. Pues con un contexto histórico pues no se encontró como mucha información sobre esto, pero dice que se inicia en el siglo XVIII en Inglaterra, en Francia y Alemania, y inicialmente estaba dedicada a la filosofía, a la literatura y a la música. Pues a lo largo de la historia se puede afirmar que el aprendizaje experiencial surge como una herramienta estratégica debido a la creciente competencia y a la gran demanda de las exigencias del consumidor y la necesidad de cambiar la manera de comportarse en sociedad. O sea, cabe resaltar que este modelo es muy basado en la experiencia, como la forma como se debe comportar en una sociedad y la manera de afrontar las situaciones a diario. Como metodología del modelo tenemos que facilitar la expresión a partir de un aprendizaje basado en experiencia. Generalmente pues el modelo aplica de la experiencia en todo el proceso. Como principales exponentes tenemos a Jim Russell, que afirma que la educación debe ser personalizada, e Ivan Illich, que sostiene que el aprendizaje es valioso si es enfocado a un aprendizaje individual. Recalcan los dos que es muy importante pues acá el opinión y el aprendizaje de cada estudiante. También tenemos como principal exponente a David Colt, quien afirma que, abro comillas, la participación estratégica y activa de los estudiantes en contextos en los que aprenden haciendo les da la facultad para aplicar sus conocimientos teóricos a los proyectos prácticos dentro y fuera del aula. Cierro comillas. Para finalizar, tenemos los roles del docente y del estudiante, donde el docente fortalece el proceso del aprendizaje y los estudiantes resuelven problemas. Aquí el docente deja de ser una fuente de todo el conocimiento y pasa a actuar como ser guía y facilitar el proceso y los recursos que los estudiantes necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos. Y el estudiante tiene su aprendizaje a partir de la experiencia, desarrollando su libertad. En resumen, podemos decir que el estudiante, por medio de este modelo, experimenta, publica, procesa, generaliza y transfiere conocimiento. Listo, Caro, muchas gracias. En definitiva, creo que este es uno de los más importantes que ahora se ven porque los estudiantes, de acuerdo a las necesidades actuales, les gusta mucho interactuar,
con el conocimiento, con lo que se les está enseñando. Y a veces el hecho de que puedan manipularlo, verlo o algo parecido, permite que aprendan de manera significativa. Mira que precisamente en el modelo constructivista se promueve, como su nombre lo indica, que sean los alumnos quienes construyan sus conocimientos y den una solución a los problemas. En este caso es un aprendizaje basado en problemas, porque los maestros lo que buscan es que, de acuerdo a la realidad, los estudiantes sean capaces de tomar decisiones, de emitir juicios de valor, que esto implica que ellos participen activamente, todo lo contrario a lo que veíamos tal vez en el modelo tradicional. En este caso, este modelo promueve el desarrollo de habilidades cognitivas. A veces uno se pregunta, bueno, cognitivas, ¿qué es eso? ¿Qué relación tiene con algo constructivista? Resulta que la cognición es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, los seres vivos, de procesar información a partir de la percepción. La percepción a través de los estímulos que tenemos, ¿sí? Que nos llegan precisamente del mundo exterior, de lo que hay por fuera, y que permiten de que el conocimiento sea adquirido por medio de la experiencia. Entonces esto es lo que promueve este modelo, que por medio de la experiencia los alumnos aprendan. En este caso se enseña mediante diversos métodos. El maestro está en total libertad de enseñar de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. Entonces el estudiante puede dirigir, puede participar en la construcción de metas y sobre todo tiene que participar de manera activa en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso se fomenta la iniciativa y los saberes previos de los estudiantes son muy importantes porque los estudiantes siempre van a tener algo previo. Entonces, en este caso, son los estudiantes lo que, de acuerdo a lo que ellos saben antes, deben demostrar. Entonces, esto es lo que busca el profesor, saber eso. Bueno, de acuerdo al contexto, al contexto histórico, en este caso surgió en el siglo XVII, donde el autor Immanuel Kant creó la necesidad de crear conocimientos de manera social, es decir, a través de la experiencia de los estudiantes. Luego están Jean Piaget y John Dewey, quienes desarrollaron teorías sobre el desarrollo del niño y la experiencia. En este caso hay mucha información de que se habla cómo ellos crearon o se interesaron en cómo los niños procesan la información desde que son pequeñitos hasta más adultos. En este caso están involucrados el cerebro, los estímulos, ¿sí? Todas esas cosas que nos permiten tener una experiencia, que nos permiten adquirir información. Bueno, como metodología está el hecho de que los nuevos conocimientos se incorporan o se crean gracias a los conocimientos previos, ¿sí? Entonces, por eso es tan esencial. Están las experiencias activas, que es una de las metodologías más eficaces porque los estudiantes pueden crear, modificar y asimilar la nueva información de acuerdo a eso, a experiencias. En este caso, la evaluación es diagnóstica y sumativa. Entonces, los estudiantes no solo tienen que demostrar cuánto aprendieron, sino que también depende de cómo manipulen la información. Como anteriormente también lo había mencionado, autores importantes en este caso están David Ausubel, quien creó el concepto de aprendizaje significativo, uno de los conceptos que más utilizamos actualmente y buscamos aplicar en la educación, porque se busca de que los estudiantes aprendan, como su nombre lo dice, de manera significativa, siempre tratando de que le den significado a los conocimientos y les aporte algo positivo. En este caso, Jean Piaget, pues fue el que se interesó en el desarrollo cognitivo de los niños, de ese proceso natural que hay en todo ser vivo, en este caso de los seres humanos. Además, Lev Vygotsky también mencionó que el aprendizaje se puede construir de manera social. Ya de esto más adelante vamos a ver más detalles sobre ese modelo en específico. Entonces también tenemos al autor Jeremy Brunner, quien mencionaba que la mejor manera de aprender
es por medio del descubrimiento, de manipular la información, esos nuevos conocimientos. Bueno, ¿cuál es el rol del docente acá? Es un moderador, es un guía, quien facilita y genera nuevos conocimientos para sus estudiantes. Y algo muy importante es que es innovador, busca, investiga, mejor dicho, trata de hacer todo lo posible porque sus estudiantes puedan construir los conocimientos. En el caso del estudiante, es el centro del aprendizaje, todo lo contrario de la pedagogía tradicional, que en el centro era el maestro, en este caso no, son los estudiantes. Todas las metodologías se realizan en base a ellos y se promueven de que sean autónomos, de que puedan aprender a su propio ritmo, en base a sus necesidades personales o lo que les rodea en el entorno. Y pues por supuesto es el protagonista de su aprendizaje, el que ayuda en ese proceso de aprendizaje y enseñanza. Ya por último tenemos al compañero Daniel, quien va a hablar acerca del modelo cognitivo social. Hola, muy buenas tardes. En este momento, pues como tal, yo les quiero también informar si me escuchan en este momento. Sí, sí te escuchamos. Bueno, en este momento a mí me correspondió pues como tal el modelo pedagógico social cognitivo. ¿Qué significa esto? Es como tal un desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses de tanto como el alumno como el docente. Tal desarrollo, pues, como tal, está influido por la sociedad, por la colectividad, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar, tanto como los alumnos, no solo el desarrollo del espíritu colectivo, sino el conocimiento científico técnico, y podemos tener como tal un fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. El desarrollo, por decir intelectual, no se identifica con el aprendizaje de la ciencia como crecen, creen algunos constructivistas, ¿sí? En este momento, como tal, podemos decir que como metas, podemos decir que es un desarrollo pleno del individuo para la producción social, entre paréntesis podríamos decir material y cultural. Este apareció en la época de 1960, una relación, pues, podríamos decir, contenidos científico, técnico y politécnico. Para llegar a esto, llevamos como tal un método que es variando según el nivel de desarrollo de cada uno y el método de cada ciencia, con un énfasis en el trabajo productivo, con unos escenarios sociales que pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen cooperativamente, o sea, en grupo, y solucionen como tal problemas que no podrían resolverlos solos. Este trabajo en grupo estimula pues como tal una crítica mutua que nos ayuda a nosotros los estudiantes, por decir, a refinar un buen trabajo y a darse coraje, a un buen apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los problemas comunitarios como tal, que también como la evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista que está dirigida del producto es una evaluación estática, mientras en el modelo de la pedagogía social es dinámica, ¿sí? Pues lo que se vuelve en realidad gracias a la enseñanza, a varias interacciones de los grandes alumnos con aquellos que son más expertos que él. Es decir, por decir, tenemos definiciones de los conceptos que la educación, por decir, se refiere a la interacción cultural, al proceso social mediante la cual una sociedad asimila a sus nuevos miembros, incorporándolos a sus valores, a varias reglas, varias pautas de comportamiento, saberes, prácticas. La enseñanza como tal es una actividad educativa más específica, intencional y planeada para facilitar determinados individuos que se apropien y elaboren con creatividad por cierta porción del saber las alternativas de solucionar algún problema era desde su formación personal. La didáctica es un capítulo de la pedagogía, el más instrumental y operativo, pues se refiere a la metodología de la enseñanza, al conjunto de métodos y técnicas que permiten, pues como tal, enseñar con eficacia. Para tener en cuenta, como podemos ver, los autores referentes a esto
podríamos decir pues que es Paulo Freire, que fue un pedagogo y un filósofo. Podríamos decir que Anton Makarenko fue un pedagogo ucraniano y fundó las casas cooperativas, como les estaba informando, que es grupalmente. Y Celestín Freiner fue un pedagogo francés. Y como tal podemos definir pues el rol del docente es el que le gusta investigar, relacionar y potenciar las interacciones. Y el rol del estudiante es el que modifica su propio conocimiento cognitivo, que le gusta aprender y es el actor principal como tal. Pues unos retos de la educación en la sociedad del conocimiento para llegar a esto es tener nuestro propósito, es poder caracterizar cuáles son los tópicos que tienen como que abordar las nuevas propuestas pedagógicas para que en la realidad se contribuyan en verdaderas alternativas frente a una educación dominante, aún hoy casi por completo del escenario educativo, en especial y particular en nuestra facultad de, pues como tal, de la licenciatura que estamos haciendo, que ha iniciado un proceso de autoevaluación tendiente a mejorar y a procurar brindar un mejor servicio público de la educación. Para tener en cuenta también, podemos, que el profesor es un mediador entre la estructura conceptual de la disciplina, ¿sí? Que propia de su saber y las estructuras cognitivas de los estudiantes, por lo cual debe ser un facilitador del aprendizaje de sus alumnos y por lo tanto las estrategias cognitivas igualmente significativas nos permitan la construcción eficaz de, por decir, de nuevas estructuras cognitivas con los estudiantes, con el fin de posibilitar en estos el cambio conceptual metodológico, perdón, y actitudinal. Gracias, Daniel. Muy interesante lo que habla sobre el modelo social cognitivo. En definitiva, podemos decir de que los seres humanos siempre hemos sido seres naturalmente sociales. Por eso es muy importante este modelo, que se construya los conocimientos de manera colaborativa, interactuando con los demás. Bueno, ya para finalizar, en definitiva nos damos cuenta que los modelos pedagógicos son demasiado importantes. Siempre han constituido como esas representaciones puntuales de lo que sería ideal de hacer en el momento de estar en un aula de clases, ¿sí? Entonces se quiere explicar de manera teórica y de manera científica cómo cómo un profesor puede guiar el proceso de aprendizaje y de enseñanza para sus estudiantes. Claro está que estos modelos van a ser dinámicos, los profesores son libres de elegir cuál utilizar y pues siempre se van a transformar de acuerdo a las necesidades actuales. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, Sofía, Bueno, yo quiero quiero decir. decir, Ah, bueno, espera. A no, manera de compañera, bien pueda. gracias, Dani. Sí, no, yo quería decir que esta actividad pues, de realizar el cuadro comparativo, mirar cada modelo, nos permitió como visualizar un poco más a fondo cada enfoque que tiene cada uno de los métodos. Por ejemplo, vimos su definición, sus características, sus principales exponentes, su historia y los roles que tiene como cada agente en el aula, que son los docentes y los estudiantes, ¿cierto? También podemos decir que cada uno de estos modelos pues tiene su propio enfoque y aporta de manera significativa no a la enseñanza, pero vemos que todos son aplicados hoy en día en la educación actual. Entonces, pues para mí la actividad fue muy enriquecedora y pude pues comprender más a fondo cada uno de estos modelos. Bueno, yo también quería decir algo también muy importante que hay que tener en cuenta, pues como tal, un aprovechamiento de la oportunidad de observar a nuestros compañeros en acción, no para imitarlos de criticarlos, sino que nosotros en ese momento lo que le damos pues como tal para evaluar esos procesos ideológicos como tal, los presupuestos, las concepciones y marcos de la diferencia generalmente ocultos pero que nos permitan como tal en pensar de una determinada una manera. El profesor y como tal, como le estaba indicando yo anteriormente sobre mi modelo, sean los alumnos o no de la institución, están invitados como tal y comprometidos
a explicar nuestras opiniones de acuerdo y a los desacuerdos sobre nuestro tema, sobre la situación estudiada. Y en este momento a la discusión pues no le da la autoridad ninguna, ¿sí? Sino a la fuerza de los argumentos como tal nosotros dijimos, a la coherencia y a la utilidad de nuestras propuestas. Y ya en este momento les quería informar eso, quería pues aportar este espacio para esto. Listo, Muchas gracias. Dani. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carolina, muchas gracias Daniel. Pues creo que con esto damos por terminada la actividad, ya que en definitiva nos dimos cuenta de manera didáctica sobre estos modelos y pues creo que más claro no nos puede quedar cómo Claro que estos sí. Yo sé, modelos nos compañera ayudan Sofía. mucho. Bueno, que Listo, Yo sé, pasen un compañera feliz Sofía. día. Muchas gracias. muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, Gracias. hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor.